Si caminas por el barrio de Recolección un Viernes Santo a las 3 de la mañana y un cucurucho de túnica morada se te acerca para darte una vela, no lo aceptes. Esta es la historia de cómo compré mi vida con una moneda de plata y por qué todavía, cada madrugada, escucho cadenas arrastrándose frente a mi puerta. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Especial de Semana Santa, la maldición de las velas. Esta historia viene directamente de Guatemala. Trato de narrarla con el respeto que merece, aunque mi acento paisa me delate. Lo importante no es como yo lo digo, sino como ellos lo vivieron. Maldita sea la hora, de verdad. Yo no sé por qué me quedé tanto tiempo en la cantina de Don Chente, sabiendo que el Viernes Santo ya estaba encima, y que a esas horas el aire se pone pesado, como si el cielo se bajara a aplastarlo a uno. Yo venía ebrio, un poco bolo por el aguardiente, pero no tanto como para no saber dónde ponía los pies. La calle de la Recolección estaba sola, pero sola de esa forma que da miedo, donde hasta el eco de los propios pasos de uno parece que le vienen contestando a traición. Todo está oscuro. En Guatemala, cuando es Semana Santa, las luces de la calle parecen que alumbran menos, como si el humo del incienso de las procesiones del día se hubiera quedado pegado de los focos. Yo iba ahí, pegado a la pared, cuando los oí. No era el sonido de una procesión normal, de esas que llevan banda y el tuntún del tambor que le retumba a uno en el pecho, no. Esto era un arrastrar, un de túnicas contra el suelo y un tintineo de cadenas que me puso los pelos de punta. Eran ellos, los penitentes. Una fila larga, de esas que no se acaban nunca. Todos vestidos de morado oscuro, con sus capuces puestos que los hacían ver como unos conos de sombra caminando. Yo me quedé estático, vos. Me quité el sombrero por respeto, o por puro susto, y me pegué a un zaguán de madera vieja. Pasaban uno tras otro. No caminaban como nosotros, sino que iban como flotando, deslizándose sobre el empedrado. Y lo más feo era que no se les oía la respiración, ni un suspiro, ni una queja, a pesar de que algunos llevaban unas cadenas gruesas amarradas a los tobillos. De repente, uno de esos cucuruchos se salió de la fila, se paró frente a mí. Yo no le podía ver la cara por el capuz, solo veía un agujero negro donde debía estar la nariz y los ojos. Me dio un frío en las canillas que todavía me duele. El hombre, si es que era hombre, estiró una mano flaca, pálida, como la cera de los cirios, y me puso una vela en la mano. Era una vela larga, blanca, bien pesada. Guárdamela, me dijo, pero no con voz de gente. Fue como si el viento pasara por entre unas tablas viejas. Guárdamela, y me la das el otro viernes, a la misma hora. Yo de puro baboso, de puro humilde que es uno con la religión, cerré la mano sobre la vela. Estaba tibia. Sentí que el calor me pasaba la palma. El cucurucho se dio la vuelta y se metió otra vez en la fila como si nada. Yo no esperé a ver más. Salí corriendo para mi cuarto, allá por el barrio de San Sebastián, con el corazón que me quería saltar por la boca.
Llegué a la pieza, cerré la puerta con tranca y no prendí ni la luz. Envolví la vela en un pañuelo de esos de tela que uso para el sudor y la metí debajo de la cama. Vi en el fondo, donde guardo la caja de madera con mis papeles y lo poco que tengo. Me acosté vestido, temblando, rezando lo poco que me acordaba del Padre Nuestro, pero sentía que las palabras se me trababan en la lengua. Dormí mal, vos. Soñé con ríos de aceite y gente que lloraba sin lágrimas. Cuando el sol empezó a entrar por la rendija de la puerta, ya en la mañana del sábado de gloria, me sentí más valiente. Fue el guaro, me dije. El aguardiente me hizo ver visiones y algún devoto me dio una vela para que no me cayera. Me senté en la orilla de la cama. El cuarto olía raro. No era olor a incienso ni a flores de corozo de esas que ponen en los altares. Olía a carnicería de pueblo al mediodía, a carne que ya se estaba pasando. Me agaché y saqué el pañuelo por debajo de la cama. Estaba manchado. Tenía una mancha café oscura que se había pasado a la madera del suelo. Cuando lo agarré, ya no pesaba como una vela. Estaba duro y frío. Un frío que me llegó hasta los huesos míos. Deshice el nudo del pañuelo con las manos temblorosas. Se me fue el aire. Se me secó la garganta de un solo golpe. No era una vela. Lo que estaba ahí, envuelto en mi pañuelo sucio, era un hueso. Un fémur humano. De esos largos. Tenía todavía unos pedazos de carne pegados, así como medio podridos, y en la punta se le veía el rastro de la sangre seca. Pero lo peor, lo que casi me hace perder el sentido, fue que en el medio del hueso, como si alguien lo hubiera tallado con un cuchillo, estaba mi nombre completo, mi nombre y mi apellido, bien clarito. Me quedé ahí, sentado en el suelo de tierra, mirando ese pedazo de muerto, y entonces me acordé de lo que me dijo esa sombra. Me lo das el otro viernes. Me faltan 6 días. 6 días para devolver ese hueso que ahora tiene mi nombre, para pasar a formar parte de esa fila de sombras que no tocan el suelo. Y yo no sé qué hacer. De verdad que no sé. He pensado en ir a la iglesia, pero me da miedo que el cura piense que yo profané una tumba. He pensado tirarlo a un barranco, pero siento que si lo hago, estoy tirando mi propia vida. Pasaron 2 días y yo ya no era gente, vos. El domingo de resurrección, mientras todos andaban alegres con las campanas y los cohetes, yo me quedaba encerrado en el cuarto, mirando el bulto debajo de la cama. Ese trapo manchado me gritaba desde la sombra. Lo más feo de todo no era el olor, que ya se me había pegado a la ropa y a la nariz, sino que el hueso cambiaba. Cada vez que me animaba a abrir el pañuelo, mi nombre se miraba más profundo en la costra del hueso, como si alguien le estuviera dando con un formón, despacito mientras yo dormía, y me empezó un dolor aquí, en la rabadilla, o el trasero que llaman, un dolor seco, como si me estuvieran jalando una cuerda desde adentro. Yo sentía que ese fémur que estaba ahí tirado era el mío, aunque yo tuviera los dos puestos. Fui a buscar a la niña Chonita. Ella es una señora que vive allá por el Cerrito del Carmen, de esas que saben de plantas, de sustos y esas cosas que el cura no quiere oír en el confesionario. Dicen que ella le habla a los muertos como si fueran parientes. Llegué a su casita, toda llena de macetas con ruda y altamisa. «Niña Chonita», le dije, y se me quebró la voz como un pájaro tierno. «Me pasó algo en la recolección. Un cucurucho me dio una vela, pero ya no es vela». Ella me miró con esos ojos chiquitos, que parecen 2 brazos de carbón. No me dejó pasar del patio. Se quedó oliendo el aire, arrugando la cara. «Traes olor a la tierra de fosa, muchacho». Y se hizo la señal de la cruz, pero al revés.
Lo que te dieron no fue una vela, fue un contrato. Esos que viste no son ánimas benditas buscando rezos. Son los penitentes de la cadenilla. Los que no pudieron pagar su culpa cuando estaban vivos y ahora tienen que completar su fila con carne fresca. Yo me puse a temblar tanto que las rodillas me chocaban. Le pregunté qué podía hacer, si podía quemar el hueso o enterrarlo en el cementerio para que descansara. La niña chonita se echó para atrás y me encerró la puerta a medio abrir. «Ni se te ocurra», me gritó desde adentro. «Si deshaces ese hueso, te deshaces vos. Lo que le pase a ese despojo le va a pasar a tu cuerpo. Si lo enterrás, te vas a empezar a pudrir en vida. Tenés que devolverlo vos mismo, mano a mano. Pero tené cuidado, porque si cuando lo entregues te miran a los ojos, te llevan con ellos para que ocupes el lugar del que te lo dio». Me fui de ahí más asustado que cuando llegué. Caminaba por la Sexta Avenida y sentía que la gente se apartaba de mí. No sé si era por el olor o porque yo ya traía la cara de muerto, toda pálida y con unas ojeras moradas que me llegaban a los pómulos. Llegó el miércoles. Yo ya no trabajaba, ya no hacía nada. Me gasté lo último que tenía en comprar una docena de candelas de cebo y las prendí todas en el cuarto para espantar la sombra. Pero era peor. En el humo de las velas yo miraba las túnicas moradas. Oí el clank de las cadenas golpeando debajo de mi cama. Esa noche me pasó lo más horrible. Me quedé dormido por el cansancio y sentí una mano fría, pero fría de verdad, como un hielito que me acariciaba la pierna. Desperté pegando un grito y vi una sombra alta, con una capucha puesta, parada en el rincón de mi pieza. No tenía pies, vos. Se miraba con una mancha de tinta contra la pared. Ya solo faltan 2 días, Susurró. Y esta vez no fue una voz. Fue como si el aire se saliera de un fuelle viejo. Yo me tapé la cara con la cobija y me puse a llorar de pura impotencia, de ser un pobre diablo que por un trago de más se metió con lo que no debía. Me acordé de mi mamá, que en paz descanse. Siempre me decía: «Hijo, en Semana Santa el diablo anda suelto porque Dios está ocupado sufriendo». Y cuánta razón tenía mi vieja. El jueves amanecí con la pierna derecha entumecida. No la podía mover. Estaba morada, igualita el color de las túnicas de los penitentes. Me di cuenta de que el hueso me estaba robando la vida. Saqué el pañuelo, y Dios me perdone. El hueso ya no tenía solo mi nombre. Ahora tenía la fecha de ese viernes que venía. Me arrastré como pude hasta la cocina y traté de comer un poco de pan. Pero este me sabía a ceniza. Todo me sabía a ceniza. Salí a la calle un ratito para ver el sol por última vez y vi pasar la procesión del Jueves Santo. La gente iba con sus estrenos, los niños con sus algodones de azúcar, y yo ahí, en medio de la alegría, sintiendo que ya no pertenecía a este mundo. Era como si hubiera una pared de vidrio entre los demás y yo. Ellos estaban vivos, y yo era un mandado que estaba esperando que pasaran por él. Regresé a mi cuarto a esperar. El Viernes Santo estaba por caer. El cielo se puso de ese color morado oscuro, como de moretón, que se pone en Guatemala cuando va a llover fuerte o cuando algo malo va a pasar. Agarré el pañuelo con el hueso y lo amarré bien fuerte de mi mano, con un pedazo de pita, para que no se me fuera a caer por el temblor. El viernes llegó como una sentencia. El aire en Guatemala ese día se puso rancio, como si el sudor de miles de cucuruchos y el humo de las bombas de pólvora se quedaran atrapados entre las casas de adobe. Yo no podía caminar bien, vos. La pierna me pesaba como si fuera de plomo y el hueso dentro del pañuelo vibraba, te lo juro. Vibraba contra mi palma como si tuviera un corazón propio latiendo ahí adentro. Me acordé de algo que decía mi abuelo, allá en el Quiché.
Al muerto no se le gana por fuerza, se le gana por deuda. A eso de las 11 de la noche, me salí del cuarto. No llevaba luz, solo el bulto amarrado a la mano y un miedo que me hacía castañar los dientes. Llegué a la calle de la Recolección. El silencio era tan grande que me zumbaban los oídos. Me paré en el mismo zaguán. Ese pedazo de madera podrida que ahora me parecía la puerta al mismísimo infierno. De repente, el frío. Ese frío que no te quita el suéter, sino que te enfría la sangre. Y sí, ahí venían. El shh de las túnicas, el clank de las cadenas. Eran cientos, vos. Una marea morada que llenaba la calle de pared a pared. Yo sentía que si respiraba muy fuerte, el aire frío me iba a reventar los pulmones. Busqué con los ojos al que me había dado la vela. Todos se parecían, pero yo sabía cuál era. Era el que caminaba un poco más lento, como si llevara el peso de mi vida encima. Cuando estuvo cerca, el hombre de sombra se salió de la fila. Se paró frente a mí. Yo no lo miré a donde debían estar los ojos. Me quedé viendo sus manos, puras astillas de hueso gris. Él estiró la mano esperando que yo le pusiera el fémur. Traigo lo tuyo, Le dije, y la voz me salió como un gallo muerto. Pero antes de soltar el pañuelo, me acordé lo que me dijo la niña Choñita. si te mira a los ojos te lleva. Entonces hice lo que había planeado. No le di el hueso en la mano. Me agaché rápido, aguantando el dolor de la pierna, y puse el hueso en el suelo, pero encima de una moneda de plata vieja que yo cargaba. Una de esas fichas que ya ni circulan, pero que dicen que tienen poder. Aquí está tu vela, Le dije casi gritando. y te pago el alquiler del tiempo por haberla guardado. La deuda está pagada con plata, no con el alma. El cucurucho se quedó quieto. La fila de atrás se detuvo en seco. Se oyó un suspiro colectivo, un lamento que pareció que salía de las alcantarillas de toda la ciudad. La sombra se agachó. Vi cómo sus dedos tocaban la moneda de plata. En ese momento, la plata se puso negra, como si le hubiera caído ácido, y la moneda se deshizo en polvo. El tipo agarró su hueso. En cuanto sus dedos tocaron el fémur, yo sentí un latigazo en mi propia pierna. ¡Ay, Dios! Sentí como si me arrancaran un pedazo de carne sin cuchillo. Pegué un grito que debió irse hasta la Plaza de la Constitución. Me fui para atrás. Caí sentado contra el zaguán y cerré los ojos con fuerza. Sentía que me moría, de verdad. Oía las cadenas pasar a la par de mi cabeza. Oía los pasos que no tocaban ese suelo. Y después... nada. Un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie. La calle estaba vacía. El olor a muerto se había ido, reemplazado por un olor a azufre quemado muy fuerte. Me toqué la pierna. Ya no estaba entumecida, pero cuando me levanté el pantalón, me entró un frío. Ahí, donde el hueso me dolía, me quedó una cicatriz larga, una marca que parece que me hubieran quemado el nombre con un hierro de marcar ganado. Llegué a mi casa gateando, casi. Me deshice de toda la ropa y la quemé en el patio, pero no pude dormir después. Ahora, cada Semana Santa me encierro. No salgo ni por agua, porque aunque me salvé, yo sé que ellos no olvidan. A veces en las madrugadas de Cuaresma, oigo que alguien toca mi puerta. No es un toque normal, es un sonido seco, como si alguien golpeara la madera con un hueso largo. Yo no abro, me quedo ahí, hecho un nudo en la cama, sabiendo que la moneda de plata solo me compró unos años. Pero el día que me toque morirme de verdad, yo sé quién me va a estar esperando a la salida del cementerio de la ciudad de Guatemala. Me van a dar una cadena, me van a poner un capuz y me van a decir ahora,
Te toca a vos buscar un bolo en el zaguán. Por eso te digo, vos que me escuchás, si vas por la recolección de noche y un cucurucho se te acerca con una vela, haceme un favor, no seas humilde, no seas educado. Salí corriendo y no mires atrás, aunque te digan tu nombre, porque el precio de una vela en Viernes Santo no se paga con rezos, se paga con lo que llevas debajo de la piel. Ya lo sabes, en Semana Santa, no todo lo que camina por la calle tiene alma, ni todo lo que brilla es cera. Si esta noche escuchas una arrastrada de cadenas frente a tu ventana, no te asomes. Apaga la luz, aprieta el rosario y ruega porque no te traigan un encargo con tu nombre. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.